usted en esa reunión les trasladó que el señor Ábalos, bueno, pues usted estaba desesperada porque el señor Ábalos tenía relaciones con prostitutas y les enseñó emails que acreditaban dichas circunstancias. Bueno, yo realmente estaba pasándolo por una situación muy mala, entonces claro, traté de trasladarles a ellas lo que yo estaba viviendo para ver si eso era normal, porque claro, o sea, a mí se me escapaba totalmente de la realidad lo que yo estaba viendo y viviendo, porque claro, yo mi marido era de una manera y cuando yo vengo a Madrid y veo todo esto, veo que hay cosas que él ha cambiado completamente, con lo cual yo trataba de ver si eso era dentro del entorno normal o me estaba pasando a mí. Sí que es verdad que yo descubrí unas ciertas cosas que me llamaron mucho la atención y sí que les traté de tratar de que me dieran alguna explicación si ellas sabían algo. Bien, sí. Es cierto que en esa fecha, bueno, usted les enseñó a ellas un email de una señora que se llamaba Jessica. Yo sí se los di porque, o sea, se los enseñé porque traté de decir, mira, o sea, esto es normal, sí. Bien, vamos a ver, es cierto que ese email reproducía lo que se podría considerar como una liquidación de los servicios de esta señora a favor del señor Ábalos, exigiéndole 50.000 euros. La verdad que no recuerdo bien, yo sé que ella le reclamaba de que había estado mucho tiempo con él y que él, o sea, como que se sentía engañada, pero bueno, sí que en el email se reflejaba que había habido regalos, llamémoslo así, cosa que yo no daba crédito, también es verdad, porque vamos. En ese email incluso apareció una referencia que ponía ministerio por importe de 500 euros. Había una relación, no recuerdo porque era muy largo, y había una relación de importes y de sitios que yo ahora mismo pues tampoco soy mentalmente poderlo precisar con exactitud, pero sí. Bien, vamos a ver, ¿es cierto que usted también habló con la vicepresidenta Calviño de esta situación? Yo no, yo solo hablé con Adriana y Maricha porque era en el entorno de su casa, los niños estaban en un lado, pues estábamos tomando algo, yo estaba muy consternada y las consideraba gente de mi confianza y traté de exponerles, pues eso, la situación tan dolorosa que ellos estaban pasando. Bien. Es cierto que su hija... Perdóneme, pero es que cuando toco ese tema... No se preocupe. Sí, dígame. No, me espero, no hay problema. Es que para mí volver a rememorar todo eso no es fácil, pero bueno. Bien, es cierto que cuando usted se tuvo que ir a Valencia y su hija se quedó en el domicilio, que era el domicilio en Madrid que tenían ustedes, su hija pasó a residir con la señora Calviño. Vamos a ver, yo me llevo a mi hija, pues dada la situación de que a este señor lo cesan y se me acusa a mí de que había sido por contarle a estas señoritas esto. Se ve que le dan traslado a, según lo que yo tengo entendido, a alguien más, y entonces pues se monta así un poco de revuelo y a mí me echan la culpa de que a este señor lo cese, cosa que yo creo que no, porque vamos a ver, pero bueno, con lo cual yo me voy a Valencia, una vez le cesan y me llevo a mis hijos, pero sí que es verdad que mi hija estaba en este instituto muy bien, muy a gusto, y en Valencia le exigían el valenciano y ella había estado un tiempo aquí, con lo cual nadie era mi vecina arriba. Yo le comento y me dice, pues bueno, que se quede conmigo. Sí, es verdad. Bien, y mientras tanto su marido, o quien era por entonces marido, sí que seguía residiendo en ese domicilio con una tercera persona. Bueno, cuando le cesan, no
marchamos de allí y claro, yo mi intención, porque pasé por un proceso de una enfermedad importante y aún estaba en tratamiento, pues alquiló junto con él, busco una casa de alquiler y claro, yo hago la mudanza para ir allí. Lo que pasa que claro, obviamente llegan las vacaciones y nuevamente apareció otra señorita, con lo cual yo tomo la decisión de irme. Bien, vamos a ver, es cierto que Iván Redondo en el año 2021, en mayo en concreto, fue a su casa para advertirle a Ábalos que el presidente del gobierno sabía lo que estaba haciendo y que iba a caer. Yo no lo sé, ya a mi casa venía mucha gente y sí que es cierto que Iván Redondo vino en varias ocasiones. Sí que es verdad que yo le pregunté y me dijo que tus gracias de contar las cosas. Yo me imagino que sí que habló con él de que el presidente tenía conocimiento, yo no sé si de eso o de alguna otra cosa más. Sí, es cierto que el señor Redondo le afeó al señor Ábalos que su comportamiento como ministro y como miembro del PSOE en este terreno era incompatible con su permanencia en el cargo. Yo no lo sé porque yo no estuve presente. Pero digo, ¿eso se lo transmitió su marido a usted como parte de la conversación? No, él a mí solamente me dijo que sí, que él sabía que yo había hablado con lo que yo había hablado con ellas, había trascendido, cosa que tampoco era mi intención. Yo era una charla como, pues eso, de entender con personas que consideraba que eran amigas. Luego todo lo que de ahí se montó ni era mi intención, ni muchísimo menos el alcance. Bien. ¿El señor Ábalos le llegó a reconocer su relación con Jessica? Sí. Bien. ¿Le reconoció también que era prostituta? Bueno, él llamaba que iban a fiestas y estaban ellas y se iban con ellos porque era algo normal que se estilaba en ese momento. No las llamaba como así. Ya. Bien, es cierto que incluso a usted le consta que Jessica le acompañó a un viaje a Bruselas en mayo del 2019. Yo me sorprendí a raíz de encontrarme con ese correo y empecé un poco, no sé, a pensar, y de hecho me llamó mucho la atención que con mi enfermedad incluso yo en más de una vez le pedí pues poder despejarme, acompañar, y siempre me negaba que no, y me llevé, vamos, una gran decepción viendo que sí, que esta señorita a muchos sitios que él había ido le había acompañado, la verdad. Bien, es cierto que incluso usted ha llegado a ver en el teléfono móvil y en el ordenador como vídeos, fotos o catálogos del señor Ábalos de prostitutas, y el señor Ábalos le manifestó que eso era normal. Bueno, yo en una ocasión sí que es verdad que ya estaba, pues eso, en alerta, viendo cualquier cosa, porque cuando uno ve, pues claro, está intranquilo, a todo le pone sospechas, y yo le pedí que me dejara el teléfono para ver una foto que nos habíamos hecho, y entonces pues sí que es verdad que me puse como a mirar, y sí que vi que había fotos de ciertas señoritas que obviamente, o sea, no sé por qué él las tenía ahí, y obviamente no me dio ninguna explicación, me cogió del brazo, me lo torció, me quitó el móvil y ahí se quedó la cosa. Bien, ¿usted llegó a conocer la relación del señor Ábalos con Andrea de la Torre Maeso? Obviamente me enteré, pues como toda España, por las redes, y bueno, no me sorprendió porque era el perfil de lo que yo le había visto. O sea, es decir, usted sabía o dedujo que también... No, yo luego le pedí explicaciones porque obviamente era su mujer y creo que me las debía, y más que yo estaba enferma, no me había acompañado en nada, ¿vale? Porque supuestamente tenía mucho trabajo.
Entonces a mí se me partió el alma ver que realmente tu mujer está con un cáncer, está con un tratamiento, y tú te dedicas, que se puede morir, hasta él mismo lo dijo, y te dedicas a tener un amante. Para mí era desolador. Bien, es cierto que el señor Ábalos en una ocasión le habló de un incidente grave que se había producido en un parador. A mí me mandaban las noticias, obviamente, porque saben que era mi marido, y entonces a mí lo único que él me dijo: y ahora dicen que no sé qué de un parador, que no es verdad, claro, como se inventan todo. Yo no tengo la certeza, así como con lo de la señorita Jessica, sí que me encontré con un correo, de ahí no. Vale, no es tengo... cierto que él le dijo respecto de esa información que no le preocupaba porque no tenían pruebas. No lo recuerdo ahora mismo, porque yo tuve muchas conversaciones, porque claro, trataba de que me explicara lo que a mí me llegaba, y obviamente, o sea, no recuerdo con exactitud porque fue un proceso muy largo donde hablé de muchas cosas. Lo único que sé que me dijo que le decían muchas cosas a él, como que las hacía, y que no era verdad. Vale, ¿le contó el señor Ábalos con quién estaba en ese parador cuando se supone que se produjeron aquellos hechos? ¿Es cierto que estaba con Andrea? Hombre, yo deduzco que cuando se produjeron los hechos, la señorita con la que él tenía relación en ese momento era ella, ¿no? Digo yo. Ya le digo, no tengo certeza ni sé si estuvo en ese parador, si pasó algo en ese parador, porque a mí me llegó la noticia, pero bueno, deduzco, no sé, por el tiempo, que si estaría con alguna, obviamente sería ella. ¿Es cierto que a usted le consta un comportamiento agresivo por parte de Andrea hacia el señor Ábalos, hasta el punto de, bueno, pues tirarlo en la televisión y hacerle sangre en una pierna? Vamos a ver, yo creo que por la información que a mí me ha llegado, esta señorita, no sé, porque tampoco lo he presenciado, pues no es muy tranquila, que digamos. Lo voy a dejar ahí. Vale, bien. ¿Es cierto que usted estuvo en el viaje a Canarias, el famoso viaje a Canarias, que realizó al Hotel Palacio de Isora, su marido? No recuerdo. Yo he ido con él a Canarias, pero el nombre del hotel en concreto no lo sé, pero sí he ido con él a Canarias. Bien, ¿es cierto que usted presenció o comprobó que se celebró una fiesta con los escoltas en las que estuvo el señor Ábalos? ¿Usted estuvo allí en esa fiesta o se quedó en su habitación? No, yo en alguna ocasión que le he acompañado sí que tengo que reconocer que no me ha gustado muchas veces el comportamiento, que si se va a trabajar una cena, luego unos se recogen, ¿no? Y el señor Koldo, para mí, nunca fue una buena influencia para el señor Ábalos. Bien, ¿es cierto que era habitual que el sistema de pagos de esas fiestas se hiciera con dinero en efectivo? Quien pagaba era Koldo. Bien. ¿Tiene constancia de si el señor Ábalos pagaba a los escoltas y de dónde salía el dinero? El dinero lo manejaba Koldo y Koldo era el que pagaba. En efectivo. El señor. Vale. ¿Es cierto que usted ha visto un armario en el que era su domicilio lleno de dinero en su casa, que estaba custodiado y cerrado con una llave? No recuerdo. ¿Es cierto que en ese momento estaba con usted Rosa, una empleada que tenían? Yo tuve una empleada que se llamaba Rosa, pero yo en esa etapa de mi vida, o sea, ella me trasladó que todo lo que pasaba en esa casa, Koldo lo tenía que saber. Entonces yo ya ahí empecé un poco a estar fuera de la realidad, porque es una señora que se supone
usted le consta si viajó con él en varias ocasiones a Guinea, República Dominicana? Yo con él no he viajado. Yo viajé a República Dominicana, sí, con el señor Palomo y sus hijas, mis hijos y José, y por supuesto Koldo. Yo creo saber que ya no estando conmigo, se marchó con la señorita actual que está. Bueno, estaba casado conmigo, sí, hizo un viaje a Guinea, aún estaba casando conmigo, era agosto, y se llevó a la señorita Andrea porque luego publicaron fotos y era ella. Sí, hizo un viaje en agosto, creo fue. Vale, ¿usted tiene constancia de que el señor Ábalos asistía a fiestas durante el confinamiento? No lo sé, vamos, no puedo contestar a eso porque yo cuando salía de mi casa siempre me decía que iba a trabajar. ¿A dónde iba? Pues yo no le seguía, no lo sé. Bien, pero es cierto que llegaba a altas horas de la madrugada. No recuerdo. Bien, vamos a ver, ¿usted sabe quién es Gonzalo Ruiz de Aldama? Yo conozco a un Víctor Gonzalo que era amigo de Koldo y solía venir a casa, pero no sé si es ese señor. Sí, es un empresario. ¿Usted sabe si fue el que tramitó la invitación de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez a España? Hasta ahí no sé. Yo sé que venía a casa y que trataba con el señor Ábalos, con el señor Koldo, pero bueno, no sé ya hasta qué punto lo que hablaban, los tratos que tenían, no sé. Bien. ¿A usted le consta si el señor Ábalos, a través del señor Koldo, cuando presentaban las facturas por los viajes que hacían, que se pagaban en efectivo al Partido Socialista, esas facturas estaban infladas? Pues eso sí que se decía y tal, pero yo no tengo constancia. Yo sé que Koldo sí que es el que cuando iban a comer pagaba, luego pedía facturas, pero ya lo que hiciera con ellas yo ya lo desconozco porque yo sé en el ámbito familiar en el que yo vivía y estaba, pero ya las facturas y lo que hicieran con ellas. ¿Es cierto que al señor Koldo, como si dijéramos, se lo recomienda el señor Santos Cerdán a su marido? Eso me dice José, porque cuando a mí me llama mucho la atención de que este señor tuviera que estar pegado a todo las 24 horas con nosotros, queriendo saber todo, y dice, en un principio yo manifesté mi malestar y llegaba del entorno de Santos, y a mí la mujer de Santos me dijo, no, pero él es así, no te preocupes, es buena persona. O sea, que sí que me consta que lo mandó Santos, ¿verdad? Bien, es cierto que Koldo tenía un pasado de relación pues con los vamos a llamar, los ambientes de Alterne. Yo me enteré después, cuando empezó también a haber unas actuaciones que se me escapan y a través de las redes pues van saliendo cosas, que este señor había estado trabajando en un local, llamámoslo, de señoritas de compañía. Por eso ya encima para mí ya fue, todo venía de lo mismo, ¿no? O sea, muy la verdad que muy decepcionante. Vale, es cierto que cuando ustedes, junto con el señor Ábalos y en las ocasiones que estaba el señor Koldo recuperaba facturas de todos sitios, vamos a llamarlo así. Hombre, yo no iba detrás del señor Koldo viendo lo que hacía. Yo ya, como he dicho, cuando se comía, cuando todo, pues él cogía las facturas, me imagino que para luego lo que hiciera con ellas yo lo desconozco, pero sí, obviamente él pedía facturas. Bien, o sea, es decir, pedía facturas de como si dijéramos de las comidas que usted hacía con el señor Ábalos, sus hijos, etcétera, etcétera. Es lo que me estoy refiriendo. Hombre, pues es que cuando íbamos con el señor Koldo a comer, pues obviamente, o sea, se encargaba él de gestionarlo, y cuando iba con mi marido, pues lo pagaba mi marido. Vale. Vamos a ver, ¿es cierto que usted tiene un informe pericial sobre sus malos tratos psíquicos? Pues
para venir, antes de venir usted, su marido la ha presionado para que no viniera? Yo no sé si llamarlo presión, pero a mí lo que me llama mucho la atención, y lo voy a dejar ahí, es que me llega la citación al domicilio conyugal donde él y yo estábamos viviendo, y que luego, claro, me quedo yo, pero luego lo dejo, y entonces a mí se me manda un correo con esa citación. Claro, cuando yo tengo que pedir permiso en mi trabajo para venir o para hacerlo, de qué manera, empiezo a buscarlo y ese correo desaparece, no está mi correo. Con lo cual yo le digo al señor Ábalos: oye, tú no me mandaste un correo con una citación. El señor Ábalos me dice que no. Me pongo en contacto con mi abogado y le digo, y me dice: sí, Carolina, tú me mandaste a mí la captura. Veo que se discreta. De hecho, vengo con la captura de mi abogado y me han desaparecido todos mis correos. O sea, es decir, alguien ha entrado y ha limpiado su ordenador remotamente. Y me di cuenta, porque claro, yo lo veo siempre desde el móvil. En el móvil tienes acceso directo, pero cuando entré desde el ordenador de mi trabajo tenía que poner la clave, ya no me aceptaba la mía. Tuve que cambiar. Bien. Y tengo que decir que yo, cuando estaba viviendo con este señor y descubrí todas esas cosas, yo llegué a temer por mi vida. Eso también quiero que quede constancia, porque yo no sé qué grado de igual les dan las cosas, pero a la gente normal, a la gente que somos normales, eso nos asusta. Bien, y la última pregunta para que quede claro. ¿Es cierto que el señor Ábalos, cuando el señor Redondo va a hablar con él y sale el señor Ábalos de esa reunión, dice que va a perder su condición de ministro y su posición en el partido por lo que usted ha contado respecto de la prostitución a la señora? Vamos, le echan cara, básicamente. No, eso sucede después. El señor Redondo habla con él y cuando luego le cesan, a mí me culpa de todo lo que le ha pasado a mí, cuando ni era mi intención, ni sé si realmente es por eso. Yo lo único que le dije, pues le voy a preguntar al presidente si de verdad te cesa por eso, porque vamos a ver, o sea, yo no conozco a nadie que le hayan cesado por tener amantes, era por algo más, ¿no? Vale. ¿A usted le consta si la señora vicepresidenta del gobierno en aquellas fechas también conocía esta situación? ¿Quién era la señora vicepresidenta? Ay, sí. Es que yo no sé. Ya ha pasado mucho tiempo y tampoco... Yo ya le digo, yo sé en torno de la relación con el que era mi marido en aquel entonces, todo el drama que me tocó vivir. Carmen Calvo. Yo creo que Adriana y Maricha, según yo supe a posteriori, le contaron a ella, y ella fue la que le fue a decir al presidente o a Iván Redondo, no lo sé, porque ya le digo que es lo que a mí luego se me trasladó. Pero lo que pasó, lo que dejó de pasar, yo solamente sé que fui allí y hablé con ellas, y todo lo que se desencadenó después me enteré pues por la versión que me iban llegando, pero la verdad que yo sea, o sea, es decir, testigo, usted no habló con la señora Calvo. Yo nunca hablé con la señora Calvo. Le trasladaron que él lo sabía y que había ido a hablar con el presidente. Sí, a mí se me comentó que ellas le dieron traslado a Carmen Calvo, y Carmen Calvo pues gestionó la información como ella consideró. A mí eso es lo que me llegó, desde luego. Vale, pues no hay más preguntas. Por su parte, Alejandro. Sí, con sueña, señoría. Muy buenos días, doña Carolina. Soy el letrado del señor Ábalos. Le voy a hacer una serie de preguntas que espero que no le incomoden excesivamente. Intentaré. Y si usted ve que se le incomoda, pues me lo dice y yo ceso inmediatamente en el turno y o en la pregunta. Algunas de las preguntas no van a ser fáciles y por eso le hago esta reivindicación, ¿de acuerdo? Bueno, empezando por el final. Usted acaba de decir al final del todo que usted no sabe si el motivo del cese de su exmarido es derivado de lo que usted les cuenta en confidencia a dos amigas. Usted ratifica que efectivamente
ellas que trabajaban con él, conocían ese ámbito, trataba de que me dieran alguna explicación, porque oiga, yo no le estaba pasando bien, ¿sabe? Sin duda. En definitiva, y eso sí que me importa, usted traslada este dato en la sospecha con unas amigas y en confidencia, sin Sí. intención de que eso se difundiese ni se publicase. Claro, por supuesto. De acuerdo. Hombre, si hubiera querido que se Sin duda. me hubiera ido a Bueno. contarlo a la prensa o de otra manera. Sin duda. Bien, ¿a usted le consta que esa información que usted le trasladó a sus amigas en confidencia, estas a su vez la trasladasen a otras jerarquías del partido? ¿Le consta de algún modo o simplemente usted lo sospecha o tiene? No, es lo que a mí me trasladan luego. Ujú. O sea, a través de el que es ahora mi ex marido y antes era mi marido, me dice, mira tú la gracia de contarle a estas niñas que luego ha trascendido. Eso. Y luego me llegó a decir, es que qué pobre mujer, ¿no? Tú vas ahí con el cuento y mira, o sea, de eso, mira, hoy en día se da ese momento y yo no sé qué, si me tenía que haber callado, porque algo que tú cuentas, tal, se ha liado una que primero ni era mi intención, Ujú. ¿me entiendes? Y realmente, o sea, que a mí se me haya acusado de eso y se me haya llamado pobre mujer y tal y cual, me ha causado... Pero eso es lo que me importa. Si ese reproche del que usted está hablando ahora se lo hace su marido después de que le cesen, porque él entiende que eventualmente Sí, es su efectivamente. confidencia la que ha sido el detonante. Efectivamente, pero porque sí. le entienda a su marido, no porque a usted le conste que sea ese el motivo. Hombre, del yo creo cese. que no es el motivo, De acuerdo. indudablemente, pero él a mí sí me hace responsable y es lo que me molesta porque no me considero responsable, Bien. para nada en absoluto, Este es el detonante. porque al fin y al cabo yo estaba diciendo la verdad Ujú. a unas amigas, la verdad de lo que yo estaba viviendo. Bueno, en consecuencia, a usted le consta que esa información relativa a que, la que consta en las publicaciones que se realiza por el periódico The Objective, vengan directamente de presidencia del gobierno del Partido Socialista o de, digamos, de la jerarquía superior a su marido. ¿Le consta que esas noticias vengan del Partido Socialista o del gobierno, las noticias de que su marido iba con prostitutas? A mí no me consta nada. No le consta. No me consta nada. Yo solamente sé lo que vivía yo. Perfecto. Es decir, es su propia vivencia la que usted ha visto que se ha traspuesto a una situación posterior, que es la que se publica, ¿no? Es lo que usted confidencialmente transmite, lo que No comprendo. luego se ve publicado en el periódico. Hombre, vamos a ver. Es que no comprendo la pregunta. Es que la pregunta no es correcta. letrado. No, disculpe. Usted pretende llevar a una conclusión a la testigo. La testigo no viene aquí para sacar conclusiones de nada. Bueno, La testigo discúlpeme. nos ha explicado cuál fue su vivencia personal y las conclusiones pues ya las sacarán ustedes como partes y yo pues como instructor. De acuerdo, señoría. Pero Pues poco más. Pues mil disculpas y sigo el interrogatorio por otra vía. Si le parece, nos vamos al correo. Usted ese correo que dice que recibe que hace Jessica, ¿cómo lo recibe? ¿Quién se lo envía y A mí no me lo envía. lo ve? Yo estaba en mi casa, Sí. obviamente, o sea, tenemos un ordenador que usábamos todos, mi hijo tenía un móvil que el señor Ábalos ya no usaba y en una de esas que lo estaba viendo mi hijo, a mí me apareció, Vale. me lo encontré directamente. Perfecto. ¿Y a usted le consta que esta señora, al margen de lo que reclamase en función del tiempo que haya estado, que es lo que parece que incorporaba el correo, se dedicase a la prostitución o fuese prostituta? ¿O no le consta? Pues yo no voy a calificar, pero obviamente una señorita que acompaña a un señor y cobra por ello, pues ¿Pero por qué le consta que cobra? porque me consta. No, pero- Y lo voy a dejar ahí, me consta. Pero yo le estoy pidiendo, discúlpeme, si usted quiere yo acabo aquí. No, es que vamos a ver, es lo que dice el señor. Lo acabo de decir, o sea, preguntar en una cosa que a mí me hace daño para que le vuelva a decir lo mismo que he dicho, no lo entiendo. Vale, pues no sigo por ahí, no sigo por ahí. Bien,
usted va a casa el detonante de su separación es este. O sea, no que este señor esté con otra señora, sino que le reprocha a usted que ha sido... No, el detonante de mi separación es que después de estar 3 años aquí, sufriendo, pues, indiferencias, no dándome explicaciones de nada, con un trato no habitual en él, pues claro, obviamente, una enfermedad de sentirme sola, abandonada, resulta que después me hacen sentirme culpable por haber expresado mi malestar a las personas hoy día equivocadas, porque obviamente a las pruebas me remito, y obviamente después de yo aún seguir en tratamiento, en agosto, una vez le cesan, se va a Cádiz, aparecen fotos con la tal Andrea esta, se va a Guinea, aparecen fotos con la tal Andrea esta, yo obviamente con mis hijos y recuperándome, porque me habían operado en mayo, me habían quitado un trozo de pulmón. Ahí lo voy a dejar. Vale, entonces, como usted comprenderá, no me pregunte lo obvio. ¿Usted seguiría con una persona que le hace eso? No tengo por qué decir nada, por favor, y ya no lo quiero recordar eso. Si quiere paramos. Pues sí, por favor, en esa línea no voy a ir a revolver las entrañas de mi vida, de lo que me ha hecho sufrir, no quiero ir. Dése cuenta y disculpen, señoría. No, pero es que claro, me está preguntando. No, discúlpeme, es que le han preguntado una serie de preguntas de las que usted ha contestado con rotundidad y con afirmación. Claro, pues por eso, pero ¿por qué me está preguntando? Mi obligación, discúlpeme, mi obligación es preguntarle en ese sentido, no quiero molestarla ni que usted se vea incomodada. Ya, pero si me está preguntando que por qué me separé, pues no me separé porque le cesaran, me separé porque después... No, la pregunta era si el detonante fue que si le reprochó él que eventualmente podía haber sucedido esto porque usted hizo esa conciencia. Mira, yo soy... Pero si eso ya lo he dicho antes, he dicho que él siempre me echaba a mí la culpa de que su cese era por lo que yo había contado a ellas. Bien. El dato del parador es que le ha preguntado el compañero sobre si había estado con una persona y en un parador, pero ha dicho usted que no le consta que haya estado en ningún parador. Lo del parador de Gredos no le consta de ningún modo, ni por eso lo ha dicho su marido, ni por ninguna otra referencia, ¿verdad? No le consta que estuviese allí ni en otro sitio y que destrozase ningún bien del Estado, ¿no? Yo, como le digo, me enteré de la noticia como... Se enteró usted a través de la prensa. Y él me dijo, me están diciendo que he estado aquí, y no, pero yo no me consta porque yo ni estaba allí, ni nada, o sea... Vale. Me interesa que me determina porque es un tema importante. ¿Por qué entiende usted que Adriana Lastra o Maritza y a quién le comunican su conversación? ¿Usted no sabe con qué persona concreta hablan? Pues yo me entero a posteriori que lo comunican, parece ser a Carmen Calvo, y ella lo comunica a la demás gente, ya no sé, porque es lo que yo me entero a posteriori, pero obviamente yo con las únicas personas que yo hablo son con ellas. Vale. Lo que pasa después lo desconozco. Pero el contenido de la comunicación es que usted tiene problemas con su marido o que su marido se va con prostitutas. Discúlpeme. No, pero vamos a ver, le digo, el comportamiento de él había cambiado, no era el correcto ni el aceptable. Yo me encuentro con esto, se le puedo asegurar que de la manera más casual del mundo, y obviamente pues al estar con ellas en ese entorno, y dado que no me habían convencido las explicaciones que me había dado el señor Ábalos, pues busco, ¿no? Obviamente como cualquier persona normal, estoy en una... ¿a quién si no? Bien. ¿Usted habla con el señor Santos Cerdano de esto, por ejemplo, directamente? Nunca. ¿O con alguien, o con doña Carmen Calvo, o con...? Nunca, jamás. Jamás, ¿no? Yo con ellas no... No tiene usted relación.
dice que estuvo varias veces en su casa. ¿Puede usted explicar si específicamente le dice que a su marido, digo Redondo, le dice a usted que le van a cesar a su marido? Es que ya lo he dicho antes, él viene, se reúne con José Luis en el despacho y ya salen, se marchan. José se me queda así mirando con una cara y digo, ¿qué pasa? Porque obviamente era mi marido, ¿no? Que nada, que la conversación que tú se ve que tuviste con tus amiguitas ha trascendido